¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Sos católico pero te criticaron porque la iglesia tiene mucho dinero? ¿No sos católico pero te cuestionás por qué la iglesia tiene tanta plata? Sí, el Papa tiene unos champiñones de $2000. En el Vaticano tienen tremendo palacio y comen sushi todos los días. Y acá en la Biblia dice que tenemos que ser pobres, que la iglesia tiene que ser pobre y esta iglesia es rica. Sí, los curas tienen tremendos autos y andan con la ropa siempre de marca. Para. Van a ver que el chancho tiene la patada corta. Ven. ¡Uno! Primera cuestión, ¿por qué Jesús nació pobre y la iglesia es rica? Si bien Jesús nació pobre, Jesús se sirve del dinero y la generosidad de la gente para su causa. A ver, entiéndase bien. Jesús no critica la riqueza. Jesús lo que critica es el mal uso de la riqueza. Eso sí es un problema. Puede haber un millonario que es muy santo y puede haber un pecador que es... No, perdón. Puede haber un santo que es muy... Tampoco. Y un pecador que sea muy pobre. No, es al revés. ¡Ay, Dios mío! Puede haber un millonario muy santo y un pobre que sea muy pecador. Pero si vemos otros ejemplos, es en el Antiguo Testamento como Dios mismo dice cómo tiene que ser el ornamento de la iglesia. Y no es un ornamento cualquiera. Aparecen querubines de oro, aparecen telas muy finas, porque es la casa de Dios y tiene que ser un lugar muy bien arreglado. Si vos a tu novia le regalás un anillo... ¿Cómo era? Si usted o vos, usted lo estoy tuteando. Si vos a tu esposa le regalás un anillo y es del más lindo y gastás mucho dinero en eso, ¿por qué no a Dios regalarle y hacerle templos realmente que Él se lo merecen? Porque Él nos dio la vida, porque Él creó el mundo. Vemos como el mismo Señor compara a su iglesia como un grano de mostaza, que después de ese grano, que una vez sembrado se convierte en un gran árbol que cobija a todos los pájaros del cielo. Recalculando. Además, sobre las iglesias, obviamente siendo una iglesia que es a nivel mundial, se necesita de lugares para que vayan los fieles a alabar al Señor, a hacer misas, a confesarse, a hacer de todo tipo de prácticas y apostolados. ¿Para qué sirven todas las construcciones de la iglesia? La iglesia es patrimonio de todos, de toda la humanidad. Es una iglesia que es universal. Dios no la hizo para algunos selectos, sino que es la casa de Dios para todo el mundo. La iglesia católica lo que hace es custodiar estos templos, y si quisiera venderlos, no podría. A ver, la tarea de la iglesia católica es estrictamente espiritual. Pero obviamente para estas cosas se necesita dinero. En el mundo se necesita dinero para hacer todo. Y ese dinero también se destina a empleados que alimentan familias y que se les paga y se les da trabajo. Pero esperen, hay organizaciones dentro de la iglesia que incluso dan pérdidas, pero que la iglesia los sigue manteniendo, dándole de comer también a muchísimas familias. Por ejemplo, el diario El Osservatore Romano, L'Osservatore Romani. ¿Cómo era que se dice? Eso es en italiano. El Osservatore Romani. Tiene 36.000 suscriptores. Este diario da pérdida, pero igualmente el Vaticano lo sigue manteniendo. Radio Vaticana, que transmite en 47 lenguas, también da pérdidas, pero el Vaticano lo sigue manteniendo. También se necesita dinero para seminarios, para hospitales, para colegios, para universidades, para cotolengos, para sostenimiento de lugares santos. 3. ¿Y por qué no vender todas las riquezas de la iglesia y dárselas a los pobres? A ver, sepamos muy bien, si Estados Unidos por la pobreza tiene que vender la Estatua de la Libertad para poder ayudar a los pobres, obviamente sería una locura. La estatua quedaría obviamente en un lugar cerrado donde solamente algunos selectos podrían ver esa estatua. En cambio hoy la estatua la pueden ver miles de personas y obviamente no va a tomar esa decisión para solucionar la pobreza. Además hay estadísticas que si el Vaticano vendiese todo lo que tiene en este momento, daríamos de comer 3 días solamente a los pobres. Esto quiere decir que la tarea de la pobreza es de todo el mundo. No solamente los pobres son tarea de la iglesia, los pobres es una tarea tuya que lo estás mirando. Los pobres también son tarea de esas personas que más critican, porque generalmente las personas que más critican son las que menos ayudan. Es que es evidente que el problema de la pobreza en el mundo no está en vender las cosas del Vaticano. La pobreza del mundo termina cuando empiezan las conversiones de los magnates millonarios, donde está la gran parte de todo el dinero del mundo. Incluso los que critican los templos lujosos tienen el síndrome de Judas Iscariote, quien estaba renegando cuando una mujer piadosa le estaba
derramando perfume del bueno al Señor en sus pies. 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿qué hace la iglesia con toda la plata? ¿Qué hace la iglesia con el dinero? Acordate de nuestro segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cada católico que vayas a ver tiene como mandamiento en la vida ayudar a los pobres, ayudar a los demás de manera económica. Por eso la iglesia es la organización caritativa más grande del mundo, porque no hay como la iglesia que haya ayudado durante tanto tiempo, 2000 años, a todos los pobres del mundo de manera económica, ni hablar de la manera espiritual. Y es que si vemos en Apocalipsis, Dios nos va a juzgar sobre nuestra fe y sobre nuestra caridad. La caridad es muy importante. Pero vamos a hablar más concretamente, vamos a hablar de números. Caritas Italia, por ejemplo, en 1998-1999 distribuyó 34,5 millones de dólares destinados a 69 países de los 5 continentes del mundo. Si hablamos, por ejemplo, de la caridad del Papa en 1999 con el óbleo de San Pedro, 55.313.587 dólares. El Papa destinó 200.000 euros en la subasta del Lamborghini en otra obra más de caridad. La comunidad Caballeros de Colón donaron más de 167 millones de dólares en obras de caridad en 2012. Otras noticias como el Papa desayunando con los pobres. Cáritas España invirtió 291 millones de euros en proyectos de ayuda. El Papa Francisco envía ayuda a transexuales que se dedican a la prostitución. Las Hermanas de la Caridad, por ejemplo, que en una época solamente ellas estaban ayudando al 60% de la población mundial con SIDA. Eso no lo ha hecho ninguna otra institución. Pero vamos a la actualidad, en época de pandemia. ¿Qué está haciendo la iglesia con su plata ahora en este momento? Por ejemplo, vemos labores silenciosas de comunidades haciendo tapabocas. Sacerdotes enteros dando la vida en épocas de coronavirus. Han muerto una cantidad de sacerdotes porque van a confesar, porque van a dar los últimos sacramentos a las personas que están enfermas. El Papa dona a varios hospitales 30 respiradores para los pacientes de coronavirus más graves. Papa dona 25.000 euros para el Programa Mundial de Alimentos. El Papa ha destinado 18,5 millones de pesos como contribución inicial al Fondo de Ayuda a Países Afectados por el Coronavirus. El Papa Francisco dona en Gaza 2.500 test y 27 respiradores para la crisis del coronavirus en Latinoamérica. Sacerdotes que recaudan más de 340.000 dólares para instalar plantas de oxígeno. El santuario llena sus bancas con 500 canastas para las familias de los más necesitados. La iglesia en Bolivia dona 1.100 equipos de bioseguridad a hospitales. Sacerdotes que donan los salarios a los pobres y víctimas de coronavirus. Sacerdotes y voluntarios reparten más de 15.000 canastas por el coronavirus. El Papa dona 1 millón de euros para los empobrecidos por la pandemia en la diócesis de Roma. El Papa dona 1 millón de euros en fondos que creó para desocupados en medio de la pandemia. Y acá en Uruguay, por ejemplo, vemos la iglesia cómo ofrece comida, abrigos y asesoramiento para los inmigrantes venezolanos. En Uruguay, Madrinas por la Vida acompañando a embarazadas vulnerables. En la noticia del diario La República del Uruguay vemos cómo la iglesia lleva adelante varias acciones solidarias en tiempos de coronavirus. En proyectos Ollas, CAIF y Centro Juvenil, casas para personas en situación de calle, y esto es acá en Uruguay. Canastas navideñas, la campaña del abrigo del Círculo Católico. Grupo de voluntarios reparten canastas navideñas a los más necesitados. Y así un sinfín de noticias que muchas veces no las pasan, que todo el tiempo nuestra iglesia está ayudando. En mi parroquia, por ejemplo, se donan muchísimas canastas todos los meses para familias necesitadas, y cada parroquia que hay en cada ciudad está donando y ayudando a los pobres. Y sépanlo bien, hay muchísimas noticias más que ni siquiera salen en la prensa, porque también nuestra iglesia tiene la enseñanza de que tu mano derecha no vea lo que hace tu izquierda. No estamos para mostrarnos y hacer qué es lo que estamos haciendo. Simplemente hacemos lo que Dios nos manda, ayudar a los demás y hacerlo con un corazón sincero. Chau, chau. Todos los contenidos son gracias a nuestra comunidad Lazo de Amor Mariano. Si quieres ser parte de esta hermosa misión, comunícate con nosotros. Y después de Dios, nadie como María.